Una banda de asaltabancos fue detenida en la mañana de este jueves por la División de Estafas de Investigación de Delitos. Los delincuentes, que fueron identificados como Claudelino Irala, Víctor Paredes, Alcides Herrera y Joel Mancuello, tenían la intención de asaltar una sede del Banco Itaú. Del poder de los detenidos fueron incautados varios chalecos antibalas, chapas, capuchas y varias armas. El presidente de la República, Horacio Cartes, descartó tener la intención de ser reelecto, a pesar del apoyo expresado por el presidente del UNACE, Jorge Oviedo Mato, hacia ese objetivo. No obstante, la iniciativa podría tener un eco favorable en diversos sectores del Congreso. Hastiamos con este tema ya la gente espera otra cosa. Hablemos de lo que tenemos que hacer y hagamos lo que tenemos que hacer. Los propietarios de los automóviles que ingresaron al país con documentación adulterada deben ser devueltos por sus propietarios al tratarse de vehículos robados en el exterior. Así lo confirmó el viceministro de Comercio, Pablo Cuevas, despejando toda duda al respecto. El Poder Ejecutivo promulgó la Ley de Acceso a la Información Pública, la cual establece que todo ciudadano tiene el derecho a acceder a datos referentes a los gastos del Estado, y las instituciones deben ofrecer los mecanismos para facilitar el acceso público a la información. Detienen a 3 sospechosos por el atentado en el metro de Chile. Los supuestos autores del bombazo en Santiago eran anarquistas, según confirmaron las autoridades. El mismo grupo también sería responsable de otro atentado en la céntrica estación de Los Dominicos. La presidenta Michelle Bachelet elogió el trabajo coordinado de las fuerzas de seguridad.